Muchas gracias por estar acá de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Acción Positiva en Radio Infinita 100.1, Acción Positiva en televisión. Ahora que estamos ya saliendo de esta pandemia en el sentido de que está empezando a trabajarse por esta necesaria reactivación económica, pues hay puntos que son fundamentales para poder lograr el cometido que se desea, que es de que nuestra economía empiece a desarrollarse nuevamente y salgamos de este marasmo en el cual nos hemos encontrado a consecuencia de las medidas de la pandemia. Definitivamente hay un factor que es clave para que podamos reactivarnos y ese factor es el transporte público, el cual ha estado paralizado prácticamente desde el inicio de la pandemia y ahora para que podamos nosotros volver a tener una vida económica activa es fundamental que este transporte exista. Para platicar sobre este tema tan interesante, me he permitido invitar y he tenido el gusto y el honor que acepte estar de nuevo conmigo el licenciado Edgar Guerra, quien es el defensor de los derechos de los usuarios del transporte público de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Edgar, bienvenido a Acción Positiva y gracias por estar de nuevo acá con nosotros. Al contrario, muy buenos días y muy agradecido por esa invitación tan amable y atenta de siempre ante Acción Positiva, que es un programa de mucha incidencia que pues, toma en cuenta y genera opinión de la población guatemalteca. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y yo creo que realmente el tema a la que has dedicado tú tu atención, tu dedicación por este tiempo, es un tema fundamental, porque son muchos millones de guatemaltecos los que utilizan el transporte público, tanto intra como extraurbano, las rutas cortas, las rutas largas, prácticamente a nivel nacional. Y ahora que este servicio está interrumpido, pues ha tenido un costo muy alto para todos los usuarios, para toda la industria, para todo el comercio. Pero bueno, aparentemente estamos llegando a una fase en la cual esta reactivación comienza. Y para ello es importante saber qué planes existen para empezar a reactivar el transporte público, porque hemos visto que se han hecho unas pruebas con el Transmetro, se han empezado a dictar lineamientos, pero por favor, Edgar, cuéntanos tú en qué punto estamos en el procedimiento de cómo empezar de nuevo a girar las ruedas del transporte. Pues, la crisis que ha generado de la COVID-19 a nivel mundial, no solamente en Guatemala, ha sido sin ningún precedente. O sea, la gripe española y otras han tenido algún tipo de antecedentes, pero no tan fuertes como esto ahora, derivado tal vez de la globalización y toda la dependencia que tenemos económica de otros países, de otras naciones. Para Guatemala no fue la excepción. Hemos tenido pues la posibilidad de estar acompañando los procesos de ensayo de todo este tipo de temas de protocolo de bioseguridad y hemos estado muy atentos a ellos. Lamentablemente, algunas autoridades del Ministerio de Comunicaciones, del Ministerio de Transporte y la Dirección General de Transporte se ha cerrado realmente. Es donde más debe haber comunicación para poder reactivar el transporte y la economía, como bien señalabas. El transporte público es un componente importante porque moviliza a la población guatemalteca. Ellos han cerrado las puertas, solamente hacen reuniones bilaterales entre los mismos transportistas y las autoridades, que parece algo oscuro y del pasado también ese tipo de actitudes. Estamos hablando de un país democrático en donde la participación máxima en este momento de crisis es fundamental para volver a una nueva normalidad y no regresar a esquemas del pasado que nada ayudan a ese país. Ahí estamos viendo que hay falta de comunicación insuficiente entre las autoridades para poder llegar a entendidos con los transportistas. El tema de la tarifa es algo fundamental para este país, ya que es un país que tenemos muchos problemas ya estructurales en el tema de transporte colectivo y que lo vino a ahondar aún más esa crisis de la COVID-19. Bueno, yo creo que es muy importante lo que tú estás señalando en el sentido de que las comunicaciones, de que la información
debe ser muy transparente, porque pues se habla mucho de la nueva normalidad, se habla mucho de empezar a hacer las cosas en una forma mejor, pero si ya, como tú señalas, existe una cierta oscuridad en las negociaciones que se están produciendo, eso ya empieza a ser preocupante, porque me recuerdo, ¿cuál es el dato que tú nos decías de cuántas personas utilizan este transporte público, tanto intra como extraurbano, aproximadamente al día en Guatemala, Edgar? En el municipio de Guatemala y otros municipios como Misco, Chinautla, Villanueva, que son los que tienen mayor relación, Santa Catarina Pinula, con el municipio de Guatemala, que es pues, donde ha habido una mayor concentración de servicios, todo por ser la capital, pues hay 2 millones de personas que diariamente utilizan los diferentes sistemas de transporte público. En el transporte urbano, de ruta corta, ruta larga, y también urbano departamental, hay más o menos 7 millones de personas que utilizan este tipo de servicios, desde buses urbanos, sector urbano de ruta corta, ruta larga, microbuses, mototaxis, visitaxis, incluso podemos decir que más de la mitad de la población pues está esperanzada en un tema de transporte público que hasta el momento le ha quedado de ver el Estado, eficiente y también pues accesible. Ahorita hemos estado viendo que realmente las crisis, entre ellos el tema del subsidio de transporte público que se dio desde el año 1977 a los transportistas hasta el año 2015, pues significó, lejos de ayudar, es mi opinión, un retroceso en el tema del desarrollo del transporte colectivo. Bueno, yo creo que en realidad parte de este problema de los subsidios ha sido pues esa misma oscuridad que estamos mencionando. En el momento actual existen muchos procesos que están en desarrollo en relación con malos manejos de estos subsidios. Yo también considero como tú que realmente debe existir una claridad en cómo se va a negociar. Sí es un hecho real de que con las nuevas medidas de prevención, de bioseguridad que deben de utilizarse, con el distanciamiento, pues sí pareciera lógico que va a ser necesario que haya un incremento en los costos, pero ese incremento en los costos debe hacerse pensando en el ciudadano guatemalteco y buscar la mejor forma de cómo poder solucionar este problema. Y no es solamente el transporte en sí y su costo, porque también muchos usuarios nos han hablado, nos han escrito y nos dicen, miren, ¿cómo que quieren subirle el precio a este transporte, a este servicio? Y los buses están prácticamente despedazados. Entonces, la calidad de servicio va de la mano con esto que se tiene que hacer. Estamos acá en Acción Positiva con el licenciado Edgar Guerra, defensor de los derechos de los usuarios del transporte urbano y extraurbano de Guatemala. Pero ¿no te parece que no es solamente subir precios a través del método que sea que vamos a platicar, sino que pensar en cómo mejorar el servicio sustancialmente? Sí, yo creo que es el momento apropiado, o sea, las crisis hay que aprovecharlas positivamente para superar las cosas, las deficiencias que se venían históricas. Hemos tenido crisis, por eso es que he hecho mucho énfasis en el tema de la tarifa, porque esto ha sido generador con antecedentes históricos de conflictividad social, incluso hasta personas que han perdido la vida, pérdidas a la propiedad privada y pública. Esto debe tomarse con la seriedad del caso por parte de las autoridades de turno. Creo que probablemente muchas de las autoridades que están actualmente, que acaban de asumir su rol como funcionarios públicos, tienen tal vez otra formación y otra experiencia más en el sector privado probablemente, y el sector público pues funciona de una manera un poco diferente y deben de tomar en cuenta que ellos se deben, el Estado de Guatemala, el gobierno central, los gobiernos locales se deben a la población guatemalteca. Es una responsabilidad magnificada, es decir, cualquier decisión que tomen o que tomen incorrectamente o inapropiadamente recaerá realmente sobre los usuarios y no sobre ellos como funcionarios públicos. Aquí es donde hemos estado insistiendo mucho en el tema del manejo adecuado de las tarifas. No se trata simplemente de liberar por liberar, ahí esa es la salida más fácil, o sea, dejar que la gente se ponga de acuerdo y pase lo que pase. Yo creo que sí hay que ser muy responsables y tener ese cuidado en el trabajo también, de desarrollar política pública que pueda reunirse tomando en cuenta la opinión de la población. Es cierto, hay una crisis y que esperemos que pronto pase, pero de momento no hay una esperanza de una vacuna cercana para Guatemala al menos, tal vez para otros países sí.
aunque seamos los primeros en pedirlos, no significa que nos las van a dar primero. O sea, hay que tenerlo muy presente para que no se dé un manipuleo político de ese tema, o no se politice la crisis como tal. Y las soluciones con los pies sobre la tierra, ver qué se puede lograr y digamos, resolver, como bien atinadamente decías, en el tema de compra de insumos, alcohol en gel, en todo el tema de bioseguridad tiene un costo. Y eso obviamente en alguna medida lo va a pagar los usuarios. Y los usuarios, algunos están convencidos de que debe haber un incremento porque obviamente están claros en que hay un costo detrás de todo esto. Pero no están conformes porque es volver a lo mismo. O sea, volver a los malos tratos. En algún momento, cuando ya el semáforo está en verde, no se va a dar, como piensa el gobierno, probablemente del 100% de ocupación. En la normalidad, el 100% de ocupación es diferente para el usuario y el 100% de ocupación para el transportista y para los pilotos. Eso significa que para ellos el 100% es el 135 o 150% de ocupación. Y eso lo hemos visto cuando va la gente colgando en los autobuses. O sea, hay que tener mucho cuidado de cómo se maneja esto, porque para ellos eso es otro tema. El 100% podrá ser otra vez la gente colgando. Y hay que poner orden en este sentido. Y se ha hecho énfasis a las autoridades competentes de que ellos deben de poner operativos y reglas claras para los transportistas, tanto urbanos como exurbanos, de que ya no se va a poder seguir con ese esquema. Y también hacer una reestructuración del transporte público para que los transportistas como empresarios pues hagan inversión y obviamente va a haber que analizar el tema de la tarifa técnica y los posibles compensadores sociales y los mecanismos que transparenten el uso y probo de los recursos públicos. Bueno, definitivamente este problema del transporte público ha sido un calvario para los guatemaltecos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, tú mencionas el hecho de que va al 135% de su capacidad, yo diría que a veces va hasta el 200%, ¿no? Porque va gente colgando de las escaleras, va gente en el techo, a la gente adentro no la sientan, sino que la apelmazan prácticamente. Pero obviamente también aquí lo que ha fallado, Edgar, es la supervisión de las autoridades encargadas de vigilar que eso no suceda. Y yo me recuerdo que hubo un tiempo, y me recuerdo tal vez todavía existirá, que en cada salida de la ciudad pues estaban las garitas, y en la garita paraban al bus, entraba el policía, contaba cuánta gente iba y obviamente bajaba a los que no, lo cual le ocasionaba protestas de los mismos usuarios, porque los usuarios querían llegar a su casa, aunque fueran hechos unos sándwiches, ¿no? Pero, en fin, si ahora el distanciamiento social se ha hablado que sea por no más del 50% de la capacidad de los buses. Si es el 50% de la capacidad de los buses, eso para ellos resulta menos del 150% de lo que estaban acostumbrados a llevar. Y por lo tanto, también los itinerarios y los horarios y la frecuencia con la cual los buses pasan tendrá que ser mucho mayor, porque si no, prácticamente se va a quedar el 75% de la gente va a tener un atraso en llegar a sus lugares si solamente pasa un bus. Deberían de pasar 2, 3, 4 para compensar esa disminución tan marcada. ¿Cómo será la coordinación? Porque prácticamente aquí hay muchas autoridades que entran en juego. ¿Cómo debería ser la coordinación y quién debería dirigir esta coordinación, Edgar? Lamentablemente hemos escuchado de algunas autoridades en donde hablan que otras, por ejemplo, la DGT no quiere coordinar con otros tipos de autoridades como lo son las policías municipales de tránsito o con el departamento de tránsito o con Provial. Quieren ellos acaparar el tema del transporte público como tal y ellos tienen competencia en cierta parte del tema de transporte, de la rectoría de transporte, pero no en todo. En la parte de conducción entra el departamento de tránsito y por delegación a las PMTs, por ejemplo. En tema de prevención entra Provial, por ejemplo. Pero es inaudito que una Dirección General de Transportes esté pensando en poder controlar a más de 50,000 autobuses que operan a nivel nacional, tanto de los que están autorizados, son más o menos 16,000 a 18,000, y la diferencia que son no autorizados, con 22 inspectores en carretera. O sea, eso no me cuadran las cuentas, o sea, es de locura, ¿verdad? Y también se ha visto históricamente que las instituciones han estado
digamos, teniendo un proceso regresivo, en vez de fortalecerlas, las han debilitado con la intención de que haya pocos controles. Y ahí, pues, como dice Río Revuelto, van a ser pescadores. Lo hemos visto, lo hemos oído de muchos transportistas que presuntamente hay cobros por las autorizaciones de licencias de operación exorbitantes. Y ahí es donde hay un grupo de transportistas que no ven posibilidad de que les autoricen más de 35,000 autobuses que no están registrados, autorizados, pese a que hay leyes como el decreto 45/2016, que es la ley de fortalecimiento de la seguridad vial, que habla en un punto que va a ser sancionado y ya se categoriza como un acto criminal la explotación ilegal de transporte público. Eso es un reto para el Ministerio de Comunicaciones y principalmente para el Ministerio de Transportes y la DGT también, fortalecer esta institución que realmente está en trapitos de cucaracha, que no puede controlar realmente y no tiene las capacidades suficientes. Eso lo hemos hecho ver como PDH en las supervisiones y en los informes de supervisión que se han realizado oportunamente, pero el Estado de Guatemala ha sido tan indolente y tan incapaz de poder tomar decisiones. Aquí hay presiones de grupos políticos, de grupos también de algunos transportistas que ostentan ser políticos y viceversa, que han dejado esas instituciones en una situación rapaz y que han dejado que la institucionalidad del Estado no le responda a la sociedad guatemalteca. Ahí es donde hemos visto hechos viales por la indolencia de muchas autoridades que tienen que ver con el tema de prevención de hechos de tránsito, que vale la pena, ya que estamos hablando de pandemias, la violencia y también en los hechos viales ya están categorizados como pandemia a nivel mundial. Y es la segunda causa de muerte en este país. O sea, no solamente es el tema de la reactivación del transporte en las condiciones que está per se la misma operación de transporte, sino también la consecuencia que tiene la contratación de personal que no es adecuado para la conducción de 40, 50, 60 vidas humanas dentro de una unidad de transporte. Pero también, por otro lado, digamos, en este sentido, también tenemos que considerar, en ese sentido, también tenemos que considerar, Edgar, el hecho de que muchas veces se menciona que los pilotos de estos autobuses también son bastante abusados, porque tienen unos horarios súper extendidos que empiezan a las 2 o 3 de la mañana y van terminando a las 9, 10 de la noche. Incluso alguna vez comentábamos con algunos de ellos que se quedan a dormir prácticamente en las unidades, sin servicios sanitarios, sin baños, nada, para poder estar de nuevo a las 2 de la mañana en pie. Es decir que aquí habría que cambiar una serie muy importante, muy importante de cosas, porque los pilotos debían tener horarios, no diría yo, más allá de 8 horas, por ejemplo, tener condiciones adecuadas, tener relevos en los momentos indicados para que no estén prácticamente expuestos a enloquecerse en este tráfico en el cual van metidos en un tráfico espantoso, reciben regaños de todo el mundo, reciben coacciones de todo el mundo, viven también sufriendo las extorsiones que son tan terribles. En algún momento la cantidad de pilotos fallecidos por atentados ha sido muy grande. Se decía que prácticamente ser piloto de bus era de las profesiones más riesgosas en Guatemala. En fin, yo creo que hay muchas cosas que hay que corregir en este sistema para volver a activar un transporte público que ahora sí sea decente, digno, que respete al usuario, que llegue a tiempo, que salga a tiempo, que respete también al piloto que lo maneje y que además sea económicamente factible para el guatemalteco, porque por un lado puede subir la tarifa, por otro lado puede haber un subsidio, pero en ambas situaciones quien lo paga finalmente es el mismo ciudadano. Así que como que es un poquito difícil de solucionarlo, pero hacia ahí vamos, diría yo. Aquí estamos con el licenciado Edgar Guerra, defensor de los derechos del usuario del transporte urbano. Edgar, ¿cuál dirías tú que serían tus principales recomendaciones o lineamientos que tú darías con la experiencia que has acumulado con tantos años de estar muy compenetrado con este tema? ¿Cuáles serían los principales aspectos que a ti te gustaría ver solucionados o en camino de solucionarse? En primer lugar, sería la certeza jurídica para operar el transporte público. Hoy, como repito, hay 35,000 autobuses exurbanos que no tienen certeza jurídica y tampoco los que están registrados, porque
para ellos es competencia desleal que haya autobuses que no están autorizados. O sea, certeza jurídica será la primera. Claridad en el tema de cómo operar el transporte. Hemos visto diferentes reglamentos de transporte exurbano, por señalar el exurbano, en donde, lejos de mejorar la legislación, ha ido regresiva. O sea, de las cosas que han tenido, digamos, a mejora, ha habido presiones en algún momento históricas de grupos dedicados a esto y le han restado la fuerza a la legislación, haciéndola pues, muy débil. Empezando por el tema yo no soy, pues, el tema de sanciones, no soy pro a eso, pero hay que tener sanciones para poner orden en este tema de transporte. Las sanciones en el reglamento del año 96 eran de 100,000 quetzales la más alta. Hoy estamos viendo que hay cerca de 15,000 quetzales es la sanción más alta de la que tiene el reglamento. Y no digo que las sanciones sean buenas, pues, pero al final creo que sí hay que poner un orden y duele más cuando se toca el bolsillo de la gente. La otra, la implementación de sistemas de cobro a través de tecnología. Es una de las formas donde se va a poder respetar el cobro de la tarifa de transporte y también otros beneficios que tiene la población o la sociedad, como es el tema de la gratuidad para personas mayores, por ejemplo, o personas con discapacidad. Hoy por hoy, lejos de ser un incentivo el tema de la gratuidad, de acuerdo a las leyes, el decreto 80-96, la ley de protección a las personas de la tercera edad, que habla que es gratuito el transporte para las personas mayores de 60 años, esto ha servido como un elemento discriminatorio. Ven a una persona mayor en una parada y los pilotos no paran porque saben que no les va a significar dinero. Y esto hay que entrarle con cirugía mayor. O sea, aquí hay que reestructurar el transporte público y sacudirlo de tal forma que caiga toda la polilla y realmente se pueda respirar un transporte colectivo que realmente sea digno, que respete los derechos básicos de los guatemaltecos. Por ejemplo, hoy por hoy hay una relación más mercantil que laboral y empresarial entre el dueño del autobús y el piloto. Lo que hacen, o lo que ha pasado a través y por eso saco a colación el tema del subsidio, que en vez de beneficiar, perjudicó a la población. 8,000 millones de quetzales entregados a transportistas que en un momento perjudicó todo el proceso de prestación de servicio. ¿A qué me refiero? Ya los dueños de buses, muchos o algunos de ellos, ya daban en arrendamiento las unidades de transporte por una cuota o una renta, como le llaman ellos, de 300, 400 quetzales diarios, y el resto le quedaba al piloto. Entonces ya el piloto, como tú bien decías, como hay una relación laboral, él manda y es el rey dentro de la unidad de transporte. Eso significó también otro deterioro más en el tema de relacionamiento en la prestación de servicio, donde el piloto, con tal de hacerse de más dinero, contrata o subcontrata a 2 y 3 ayudantes que van en los autobuses y de una manera muy abusiva muchas veces o algunas veces pues instaban a la población a que pagara 2 o 3 quetzales de pasaje. O sea, con el tema del prepago se resuelve mucho de esto porque ya no hay una relación directa entre el piloto y el pasajero como pasaba en los años 80 o 90, que era un tipo de pilotos diferente. No creo que sonar, digamos, mal o feo, pero sí hay que ser conscientes en que derivado de muchas veces del tema del clima de violencia que se vive en Guatemala, me voy a referir al tema de extorsiones, la preparación de los pilotos ha sido cada vez menor. Entonces, ellos tienen menos recursos como para poder entender que el centro del sistema de transporte público es el pasajero. A ellos se debe mucha gente, se debe el piloto, se debe el transportista, se debe el ayudante y también la gente que tiene como trabajo, digamos, en el sector informal, la gente que aborda las unidades para vender cuestiones, cosas, pues sus productos también se merecen y se deben al usuario de transporte. O sea, aquí el centro, que es el usuario, es el que más ha salido perjudicado por la indolencia de algunos transportistas, pero también de gobernantes. Pues excelente, Edgar. Mira, yo creo que tú has venido señalando puntos tan fundamentales y que realmente tienden a ignorarse en Guatemala en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando tú nos indicas con gran claridad que el centro, el objeto de este servicio público es el pasajero, es el ciudadano, pues prácticamente estás diciendo, o diría yo, la piedra fundamental de lo que está fallando en Guatemala, porque en general
en Guatemala hay un gran irrespeto al ciudadano y a sus derechos. Yo creo que solamente con que nosotros tuviéramos ese grado de conciencia por parte de los pilotos, por parte de los dueños, por parte de las autoridades, en el sentido de que ellos se deben al servicio a ese usuario. Ya con eso tendríamos nosotros un avance sumamente importante. Y luego, pues el hecho de que los grandes males que afligen a Guatemala, como la corrupción, obviamente es un flagelo también que azota en el área del transporte, porque ¿por qué el policía de repente deja pasar el bus sobrecargado que lo mira todo el mundo, menos el policía que debía de pararlo y ver que eso no suceda? Porque recibe dinero, porque está metido en la corrupción. ¿Por qué vemos constantemente accidentes mortales en los cuales son muchísimos guatemaltecos que han quedado o fallecidos o lastimados? Porque esos buses van sobrecargados, no van circulando, van volando en las carreteras, violando cuanta ley se les ocurra. Pero como realmente hay una falta de autoridad responsable, eso ha venido sucediendo. Yo te agradezco mucho todo lo que tú nos has venido señalando, porque del hecho de que nosotros logremos a tener ese respeto al ciudadano, ese cumplimiento de la ley, esa supervisión decente a través de la cual se eviten todos estos abusos, definitivamente el transporte urbano, tan fundamental para la economía, tan valioso para que salgamos adelante, pues sea cada día mejor. Yo no quisiera volver a escuchar comentarios de muchas damas, por ejemplo, que dicen, mire, yo ni me quiero subir al bus porque es un asalto, es una insolencia total. Así que, Edgar, pues mira, esta noche nos vamos a tener que ir, pero te agradecemos el haber compartido con nosotros tu experiencia. Seguiremos apoyando pues esa actividad que realizas en la Procuraduría y aquí estamos siempre abiertos a recibirte para escuchar, porque acción positiva es luchar por los derechos de los guatemaltecos. Muchísimas gracias, Edgar. Que pases una muy feliz noche y gracias por habernos acompañado. Y a todos ustedes que han estado con nosotros, apoyemos a estos buenos funcionarios que buscan el bienestar de los guatemaltecos. Muchas gracias. Te agradezco, Felipe.